Otra violación de los derechos humanos en Cuba. El régimen ha condenado a 2 años y medio de prisión al activista cubano Carlos Ernesto Díaz, conocido popularmente como Cativo Disidente, en un falso imitación de un juicio político. Ahí lo tienen, ese es Cativo protestando en La Habana, lo que costó que lo detuvieran. La información fue confirmada por Eloy Viera, quien recalca que el activista cubano lo único que hizo fue reclamar por el fin de la miseria en la isla, así como por la libertad de todos los presos políticos. Dice Eloy Viera, el juicio de Cativo concluyó, lo sancionaron a pasar 2 años y medio en prisión por subirse en un muro, como lo pueden ver, y pedir el fin de la dictadura y la libertad de los presos políticos. Así lo escribió Viera en el post. Como se recordará, Carlos Ernesto Díaz fue detenido por agentes represores del castrismo en el Boulevard de San Rafael, en este acto que estamos viendo en la capital cubana, donde hizo la manifestación pacífica para exigir a las autoridades el respeto a las libertades de expresión, además de la libertad de todos los secuestrados por razones políticas. Eso le costó 2 años y medio por el régimen. El portavoz del régimen, Humberto López, esta persona que vemos ya con demasiada frecuencia en el noticiero, presentó anoche un programa especial en el que intenta justificar el hundimiento de la lancha de Bahía Honda, en el que fallecieron 7 cubanos luego de que la lancha de guardafrontera impactara intencionalmente a la embarcación de Estados Unidos en que intentaban escapar varias personas rumbo a la Florida. Veamos la tardía justificación del régimen sobre este crimen atroz. Quiero dar la bienvenida, adelante por favor, al coronel Víctor Álvarez Valle, quien es el segundo jefe del órgano especializado de la Dirección General de Investigación. Saludos, Humberto, saludos también a los televidentes y a todos los que nos siguen. Comencemos por lo siguiente, la nota habla de una comisión, usted formó parte de la comisión, ¿cómo trabajaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Sí, bien, como se informó en mesa redonda el día 2 de noviembre, recién pasado, existía una investigación en curso a partir de sucesos en Bahía Honda y hoy cumplimos, ¿no?, con el deber de informar a nuestro pueblo, a la opinión pública, los resultados que se obtuvieron producto al suceso, al lamentable suceso ocurrido en la noche del 28 de octubre del 2022 entre 2 embarcaciones al norte de las costas de Bahía Honda, donde como resultado fallecieron 7 personas, entre ellos una niña de 2 años llevada a este evento por su propia madre, quien sí sobrevivió al incidente. Es importante definir organizada desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos, por personas, es decir, cubanos residentes en ese país, que incluso habían cumplido nuestro territorio precisamente por dedicarse a este tipo de actividades. Está determinado que en la embarcación venían 2 lancheros, uno se encuentra detenido, el otro falleció en el momento en que se produce el incidente. Pero es que el pollo, el arroz con pollo, es si la lancha le fue arriba a esa embarcación o no, porque todos los testigos dicen que la impactaron con toda la intención del mundo para hundirlo, cuando ya la embarcación de los Estados Unidos estaba parada. Pero a nivel internacional, cada vez queda más claro que el régimen de La Habana es una mafia. Veamos la denuncia del eurodiputado Hernán Terch contra la complicidad de la Unión Europea y Josep Borrell, este español Josep Borrell, con el Estado del régimen cubano. Toda esta cuestión absolutamente criminal del régimen de Cuba es respondida por la Comisión como que vamos a ir avanzando porque tenemos una serie de discrepancias. Es vergonzoso que el señor Javier Niño y el señor Borrell intentaran explicar las manifestaciones como unas manifestaciones en contra de falta de suministros, como dijeron, cuando era un levantamiento por la democracia, por unos principios que hay aquí en Europa y que nosotros despreciamos y les negamos sistemáticamente a los cubanos, que no tienen nada en este momento, no tienen ni libertad, pero no tienen tampoco salud, no tienen alimentos y no tienen nada, no por el bloqueo que no hay, sino por un fracaso rotundo de ese régimen. Pero vamos a lo auténtico, porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propios acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo, el año pasado, en septiembre, el 16 de septiembre, aprobó una histórica resolución en la cual exige
exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación porque ha sido una inutilidad que solo ha servido para financiar a un régimen asesino y para librarle las manos para que pueda reprimir mucho más a su pueblo y pueda participar en lo que es la expansión criminal por todo el continente, como está probada la presencia de los cubanos en Venezuela, como está probada en Perú, como está probada en la desestabilización de Chile, como está probada en Colombia y está probada en Argentina. En todas partes están los cubanos que financia la Unión Europea. El régimen cubano financiado por la Unión Europea está desestabilizando todo el régimen, todo el continente sudamericano con nuestro dinero. Porque aquí se hizo una resolución que exige que se ponga inmediatamente en marcha la aplicación del artículo 85, que exige la activación de la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba, por lo que está haciendo Cuba en todas partes con nuestro dinero, asesinar a gente, reprimir a su pueblo y tenerlo en una situación absolutamente de postración. Increíble, pero habló clarísimo allí en el Europarlamento. Señores, una joven cubana permanece grave en un hospital de Santiago de Cuba tras ser atacada a machetazo por su expareja el pasado 19 de noviembre. Se trata de Zakia Álvarez Pérez, de 28 años, quien fue atacada por un hombre que no ha sido detenido por las autoridades. Así lo dijo el doctor Lucio Enrique Nodarce, del gremio médico cubano libre, a partir de las declaraciones que le dio una vecina de la zona que trabaja en el sector de la salud. El sospechoso, llamado Carlos Gómez, es la expareja de la mujer y padre de su hija. Dice que vendió una finca hace unos días en $1 millón y ahora no aparece. Todo el mundo presume que se ha ido del país. El ataque habría ocurrido en el barrio del Cristo. El régimen de La Habana impide a un imán cubano hacer su peregrinación a la Meca al prohibirle salir del país y declararlo como regulado. La oficina de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Cuba, cita en la avenida Tercera y 22 en Playa, esto es en Miramar, ciudad de La Habana, le comunicó al imán de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, Abu Duyanah, en realidad su nombre original era Niobel Alexander Tamayo Formen, que se encontraba regulado por motivos de interés público, sin especificarle de qué motivo ni de cuál interés público se trataba esta regulación. El regulado, esto es un eufemismo de los tantos usados por el sistema de Cuba, en este caso para especificar que se prohíbe arbitrariamente la salida del país. Abu es vecino del reparto Siboney, en el municipio Playa, y no posee ningún impedimento legal, ningún antecedente ni policial ni legal para abordar un avión y viajar fuera de Cuba. Una flagrante violación a las libertades religiosas, ya que por su liderazgo en la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, Abu planeaba realizar una nueva peregrinación a la Meca en compañía de otro de sus hermanos de fe. Duyanah, nacido en 1984, se convirtió al islamismo en el 2010 y se convirtió en el primer cubano en viajar a la Meca en el 2014. Y desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, una mujer denuncia que no tiene medicinas para su esposo, que es además un caso crítico de salud, ya que es diabético, hipertenso y además le han amputado las 2 piernas. Veamos esta denuncia. Mi esposo lleva 5 años amputado de una pierna, 3 años de la otra, y la situación es crítica con respecto a su enfermedad. Padece de diabetes, hipertenso, tiene una retinopatía diabética y estamos escasos de medicamentos. ¿Qué medicamento él toma? Bueno, para la diabetes la insulina. Y para la hipertensión el Colinfar y no aparece, le estamos dando captopril. Tiene para la retinopatía, no se le ha mandado nada porque lo inyectan y no hay. Entonces tiene una insuficiencia vascular periférica que lleva el clopidogrel y es escaso de encontrar. Llega poco cuando llega y no la puedo alcanzar. No, si no llega temprano dicen que es que llega poco. Y hay que coger, lo que más encuentro siempre es la insulina. ¿Qué tiempo se ha pasado sin medicamento? Bueno, se pasó sin el clopidogrel 1 año. Él fue más de como 15 años maestro primario. Fue director en esos años, director territorial, y trabajó en varias escuelas.
Bueno, luego dejó educación por problema económico. Le pagaban muy poco y no podíamos arreglar la casa y él decidió dejarlo y se puso como barbero. Empezó a trabajar como barbero, 12 años más o menos, por cuenta propia, pagando patentes. Lo tuvo que dejar por su problema, su enfermedad. Empezó con dolor en la pierna y no resistía estar mucho tiempo parado y pelaba poco. Ya de ahí empezó la pierna a enfermársela y ya más nunca pudo trabajar hasta que le imputaron que no. Hoy por hoy, ¿de qué ustedes viven? Bueno, de una chequera que le dan, de 3.000 pesos. Y se acuerdan del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, aquel combativo dirigente que retaba a los opositores a que lo vieran en un parque, en una avenida de La Habana para fajarse. Bueno, pues los vecinos de este viceministro lo han cogido fuera de base. Resulta que el hombre está rentando su vivienda, de nuevo vedado, a 2 extranjeros, a 2 yumas, como le dicen en Cuba, y a cambio él se ha tenido que quedar a dormir en su oficina del ministerio porque los yumas llevan varios días en su casa. Una vecina del lugar declaró para Cubanos por el Mundo, este sitio de internet, que resulta ser que ni la hija de Fernando, Ami, dice que se llama, ni la esposa de Fernando, Omara, le mandan pitlines desde México. Y Fernando será muy ministro y todo, pero el dinero no alcanza. Además, ni aunque coma en el ministerio o donde quiera que va, invitado, alcanza. Estos yumas le cayeron del cielo. No sé cuánto le están cobrando, pero son más de $100 diarios. Porque están ocupando toda la casa. Él ni viene por ahí. Hace días que no lo veo y tú sabes que yo siempre estoy parada en el portal. Añadió una llamada a una fuente trabajadora en el Ministerio de Cultura, quien confirma parte de la historia contada por la vecina de Fernando Rojas. Según esta fuente, Fernando se mudó para el ministerio. Está haciendo dólares por la izquierda. Oye, ni a los comunistas le alcanza ya. Hacemos la primera pausa y al regresar, los cubanos de la isla, en medio de la inflación y la crisis que vive el país, no saben cómo van a celebrar la Navidad y el fin de año. Tenemos sus testimonios. Y además, criticado por todos, hasta por la hija de Hugo Chávez, el video de guataquería que presenta a su padre como un superhéroe, con alas y todo, como si fuera una caricatura, jugando fútbol, nada menos que con Maradona y con Nicolás Maduro, que parece Batman, increíble, pero cierto. Qué ridículo.